Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Nuevamente para un nuevo video, suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar el video, quisiera hacer una aclaración. Se publica ayer en los diarios nacionales acerca del aumento de la violencia familiar, de la pedofilia y de la pornografía. Este hecho, desde el primer video en que nosotros comenzamos a enseñar, habíamos dicho toda esta serie de aclaraciones, la salen la prensa. Si quieres verlo, ve nuestro primer video para que veas que desde ahí nosotros damos toda esa serie de conocimiento que es para nosotros interesante. Todo lo que acontece no solamente en el cristianismo, sino secularmente. Es importante, por ejemplo, a ti, amada hermana, a ti, madre soltera que me escuchas, eh, checa bien, conoce bien qué tipo de persona se acerca a ti. Acuérdate que los femicidios y la violencia en contra de la mujer también van en aumento, y todo ello se debe a que la mujer, pues, algo que le afecta, y con esto no quiero un comentario de ser machista, pero algo que siempre va a afectar a una mujer son sus emociones. A veces a la mujer le ganan las emociones, y a veces la primera persona que se les acerca es con la primera persona que salen, sin saber que esa persona, ojo con lo que voy a decir, no es una persona renovada, no es una persona transformada, no es una persona eh, que venga a los pies de Cristo. Si usted me dice, entonces usted me da una garantía que una persona que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y sigue adelante, es una garantía de que no voy a sufrir esa vida infame. Lo más probable es que sí. Porque una persona que ha sido renovada y transformada no te va a hacer daño. Va a buscar lo mejor para ti, va a buscar lo mejor para tus hijos, va a buscar lo mejor para tu familia. Desde el libro del Génesis se nos marca cómo es que nosotros nos debemos de reunir en matrimonio. Vamos a dejarlo ahí, esa duda la vamos a dejar ahí al aire, porque no estamos hablando del matrimonio. Lo voy a dejar al aire. Si tú quieres que conteste esa pregunta, escríbenos y nosotros con mucho gusto la vamos a contestar, para que entiendas y sepas que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso dejó normas establecidas para que nosotros solamente las siguiéramos, para que nosotros anduviéramos en ellas y nosotros pudiésemos caminar en santidad, en la luz de su verdad, con justicia y con rectitud, podernos acercar a Él, adquirir esa sabiduría y ser felices a lo largo de nuestros matrimonios, ser felices con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra esposa. Y había en Deuteronomio habla de la felicidad de la familia. También lo dejo de tarea. Estará de tarea, amados hermanos, acerca de la felicidad que hay en las familias. Sin embargo, hoy se vive un tema de caos, un tema donde la mayor parte de gente está muy impaciente, es poco tolerante a muchas cosas, y eso se debe a que mucha parte de las familias ha sido violentada en en su armonía como hogar. Hoy se dan cuenta que también el convivir tanto tiempo, muchos han descubierto que no es sano cuando es lo más sano. Muchos de nosotros que hemos trabajado durante tanto tiempo, por ejemplo, valoras más ver a tus hijos, ver a tu esposa, la gente que te rodea. Pero eso, amados hermanos, desde el primer video, entiéndelo. Pregúntale a Dios qué te quiere enseñar. Con todo esto que está sucediendo, ¿qué lección Dios tiene para tu vida? Pero eres tú quien debe de preguntarle a Dios para que tú sepas de qué forma orar, cómo tienes que buscar de Dios y seguir adelante. Muy bien, vamos a seguir adelante. Recuerda que
que estamos viendo el Evangelio de Juan, la palabra fe, estamos viendo el vocablo pisteu, que parece como creer o creerle a él. Acuérdate que ya mencionamos acerca de la fe de los demonios que creen en Dios y tiemblan. Sin embargo, lo que a nosotros como creyentes se nos deja es creerle a Él. Nosotros tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo, creerle a Dios a través de su palabra sin caer en el engaño. Por eso es que es importante que nosotros abramos las Escrituras y podamos ir viendo todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero también lo que exige en nuestras vidas. Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar en Juan 11, versículo 15. Y dice así: y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Acuérdense que está hablando de la muerte de Lázaro. E inclusive Jesús ya había ido a dar el pésame, ya habían ellos ya le habían dicho que si él hubiera estado ahí, él hubiera sanado. Comienzan María Magdalena, aunque no se traduce así, es María de Magdala, no es María Magdalena, es María de Magdala, haciendo mención de dónde nació. Entonces ella va inclusive al sepulcro a llorar a Lázaro, y Jesús va con él, pero él les está hablando de la resurrección de el día postrero, ¿sí? O sea, primero les habla, antes de resucitar a Lázaro, él les habla de la resurrección venidera, aunque él resucita a Lázaro. Sin embargo, aquí Jesús les dice, vamos a él. Y Tomás dice, llamado Didimo. La palabra Didimo, durante muchos años decían muchos hermanos que se traducía el que duda, no se traduce así. La palabra Didimo significa gemelo. Fíjense lo que vamos a decir. Ojo, ¿de quién era gemelo? De Mateo. Ya lo dijimos. Tomás era gemelo de Mateo. Eso dice la historia hebrea, amados hermanos. Si no lo conocía, bueno, ya aprendimos. Por eso les digo que es muy interesante el Evangelio de Juan, porque menciona muchos usos y costumbres judías como mucha historia judía. Por eso es que es interesante que este Evangelio va dedicado a los judíos y a la iglesia en general, para que nosotros aprendamos completamente a qué se refieren inclusive ciertas palabras de las que se usan dentro del vocabulario que se maneja en el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces aquí Jesús les dice, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, ya que dijimos llamado gemelo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Pero ellos entendían de una muerte física. Por eso es que le digo que Jesús aparte les revelaba todo para hacerles entender y no caer en el engaño. A pesar de que aquí están dando una afirmación contraria a la que el maestro les trata de enseñar, ellos lo toman por otro lado. Entonces Jesús les tiene que aclarar perfectamente esa parte equívoca de sus comentarios. Por eso es que es muy importante para muchos líderes que a veces caemos, amados hermanos, precisamente en el engaño y en el error, porque cuando la Biblia nos quiere corregir, nuestro corazón no está abierto como el de los discípulos para que sea la misma Biblia quien nos aclare todo. Ojo, siempre Dios nos va a hablar, si somos personas muy negligentes, a través de otra persona. Esa otra persona se va a acercar y nos va a decir y señalar la mala interpretación que estamos teniendo respecto a lo que estamos enseñando. Aquí muchas veces es donde sale a flote lo que hay en nuestro corazón, toda esa soberbia, toda esa vanidad, toda esa vanagloria, todo eso, aquello que Cristo quiere crucificar, de acuerdo a Colosenses,
en la cruz del Calvario, hacerlo público a los principados y potestades. Sin embargo, nosotros, nuestra vieja naturaleza pecaminosa carnal, que está deseosa de poder, de reconocimiento, de un autoritarismo, ella quiere alimentarse de eso y no hacemos caso muchas veces a lo que se nos trata de decir de parte de Dios. Entonces, por eso es muy importante que Jesús les aclarara a sus discípulos a qué se refería lo que él le estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo para que ellos no distorsionaran el mensaje que él les había predicado. Por eso es interesante, amado hermano, también, que si tú en determinado momento estás viendo malas escrituras y alguien te hace una aclaración con un corazón sensible, con un corazón humilde, sepas que esa corrección viene de Dios y que puedas volver a repasar lo que estás estudiando para que así puedas corregir en tu camino las cosas que están mal. Recuerda, no es la persona, es Dios quien trata de enmendar precisamente esa parte que no está derecha. Por eso es que es importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, seamos sensibles a la palabra, seamos sensibles a que cuando Jesucristo quiere hablarnos, nosotros con humildad y con sencillez podamos prestar oído a las palabras de nuestro Dios. Muy bien, vamos a Juan 11 del 25 al 27 y aquí se va a poner un poco más interesante la cosa. Y dice así, del 25 al 27, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aquí recuerden a quién le está preguntando. A Marta. Fíjese, vamos a hacer toda una aclaración respecto a los apócrifos y a un libro que se llama Jesús murió en Cachemira. Este libro menciona que cuando Jesús se sale lo descuelgan del madero y no muere, él hace vida en Cachemira, que está en la parte de África. Y él tiene hijos con María de Magdala. Sin embargo, porque ellos dicen que Jesús amaba a María, y eso es falso, porque la Biblia dice: y Jesús amaba a Marta. Ahí está, ¿verdad? Que esa no se la esperaba, ¿verdad? Por eso es que todos esos apócrifos y ese libro que es famoso de Jesús murió en Cachemira son una falsedad, porque la Biblia, el documento histórico, dice algo contrario a lo que estos supuestos libros mencionan. Entonces, no es verdad que Jesús haya tenido una relación con María, porque sin embargo, si quisiésemos hacer polémica y crear polémica, entonces diríamos: no, era con Marta, era con su hermana. Y la Biblia no dice eso. Y la Biblia sí dice que Jesús amaba a Marta. Entonces, pero acuérdense, no ese amor enfermizo como nosotros a veces interpretamos, sino ese amor incondicional. Pero ese amor incondicional con el cual Dios ha puesto a cada uno de nosotros. No un amor enfermizo con el cual muchas veces se quiere a veces perturbar, ese amor enfermizo con el cual quiere uno sacar cosas fuera de su contexto, y no es así. Entonces, después de hacerle toda esta serie de preguntas, ¿qué dice? ¿Qué le dice?
Mas también ahora sé que todo lo que pidas, pero fíjese, vamos a leer desde el 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y entonces Jesús comienza a decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de la muerte espiritual. Acuérdense, por eso se está utilizando este pleonasmo. O sea, nosotros cómo estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a lo que dice la Escritura. O sea, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da vida. ¿Pero que no tenemos vida? Sí, pero nuestro espíritu está muerto. O sea, nosotros no tenemos ninguna relación con Dios. Para Dios, nosotros somos punto y aparte, debido a que nosotros el camino hacia donde vamos es el infierno. Sin embargo, Dios en su misericordia a cada uno de los habitantes del mundo le da la oportunidad en algún momento de su vida de arrepentirse y creer en su Hijo Jesucristo. A todos, a todos, a todos en general. Entonces, tú decides en tu vida qué hacer o qué no hacer. Pero esa oportunidad de parte de Dios que Dios te está dando, tú la tomas o la dejas. Lo mismo, persona que nos vas a ver. Tú tienes esta oportunidad de aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y tomar ese regalo de vida, y que cuando estés en su presencia tú no mueras eternamente, sino vivas delante de su presencia, pero tú tomas la decisión. Entonces, por eso es que esa muerte espiritual de que teníamos, ahora nuestro espíritu vive. Ahora, por eso debemos de llevar vida como esos ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior, llevando vida a nuestro alrededor. La gente tiene que ver en nosotros que somos personas renovadas y transformadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que a donde quiera que nosotros nos paremos, esos ríos de agua viva fluyen. ¿Por qué? Porque somos canales de bendición. Entonces, por eso es importante que usted entienda a qué resurrección primero se refiere antes de la de Lázaro. Entonces, aquí Jesús afirma que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero hablando de la muerte espiritual primeramente. Por eso le vuelvo a repetir, por eso es que nosotros cuando leemos la Biblia vemos la revelación y la parte secreta de los diálogos de Jesús con sus discípulos, que eso es lo más importante y muchas veces lo que no nos ha sido enseñado en muchas de las iglesias respecto a la Escritura. Que toda la Escritura es esa intimidad que tuvieron estos hombres santos de Dios, unos con Dios. Hablando de Moisés, que sube él solo, Josué se queda aparte y Moisés va delante de la presencia de Dios y le son revelados los 10 mandamientos, los cuales él se los dice al pueblo, y todo lo que Dios le menciona de escribir como leyes y estatutos para el pueblo, esa intimidad le es revelada al pueblo. Y eso es algo que muchas veces no entendemos acerca de las Escrituras, que toda esa revelación de nuestro Señor Jesucristo para con los discípulos nos está sido dada a nosotros. Entonces, ¿por qué tanta distorsión en el mensaje? Porque nosotros parecemos al teléfono descompuesto, que muchas veces nosotros, hablando de nosotros de manera personal, olvídese usted del predicador, del pastor, del hermano que le predicó, del hermano que le enseñó. Muy bien, porque muchos de ellos solamente continúan con lo que les enseñaron a ellos. Ejemplo de ello, los testigos de Jehová. ¿Quién es su fundador? Y todos dicen que el juez Russell.
Mal, tache, tache. Russell tuvo un maestro llamado William Miller. Y él es el primero que comienza con las falsas profecías. Y Russell es discípulo de William Miller. Y cuando William Miller, después de sus profecías, que ninguna se cumple, y entonces surge la figura de Russell, que funda los Testigos de Jehová, entonces él afirma que William Miller no se equivocó, sino que no vio cuáles eran los días. Y él comienza con esas mismas profecías de William Miller, ahora solamente a cambiar de fecha. Y entonces se cambia la fecha, pero ojo, él sigue afirmando que su maestro no se equivocó. Y él mismo cae en esa serie de equivocaciones que William Miller se equivocó. Vamos para con su Biblia. ¿Por qué su Biblia es tan diferente? Y aquí usted lo va a entender. Es un compendio de Biblias católicas, la Biblia Reina Valera y la Biblia Peshitta. Es una mezcolanza, un híbrido de Biblias. Sin embargo, ninguna de las personas que tuvo parte en el desarrollo de esa Biblia, ninguno de ellos se dijo que era erudito ni historiador. Por eso es que su Biblia es diferente, porque es una mezcolanza solamente. Entonces, por eso es interesante a veces saber que Jesús te da una garantía para que tú creas en Él. Eso es lo más interesante, que esta Biblia que nosotros manejamos, que es la Reina Valera 60, y recuerde lo que le dije al principio, solamente la manejamos por su lenguaje elegante. Es un lenguaje muy elegante, no se siente usted tan agredido, tan atacado. Lógicamente se va a sentir apaleado porque también hay cosas que la Biblia no puede omitir y no le puede dar tanta suavidad, ya tantas cosas que ya le dio suavidad. Entonces, fuera de eso, tenemos una palabra segura, tenemos una fuente de la cual echar mano, pero también tenemos esta revelación de parte de los apóstoles debido a esas pláticas privadas con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿tú crees que Jesús te puede dar vida eterna? ¿Tú lo crees? ¿Crees esto? ¿Crees que no morirás eternamente? Por eso, fíjate, está haciendo una pregunta. ¿Crees esto? Y se le está haciendo a Marta. Y Marta le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué crees tú? ¿Todo lo que las personas a las cuales les has compartido te has llenado de sus argumentos y de sus comentarios? ¿Crees que por la vida que estás viviendo no te puedes arrepentir y alcanzar la salvación? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué es en lo que tú crees? Porque aquí es interesante. Si tú le crees a Dios o a quién le estás creyendo. Porque si tú no le estás creyendo a Cristo, entonces todos esos pensamientos que están invadiendo tu mente y tu corazón son los que te llevarán precisamente no a la presencia de Cristo, sino al infierno. Arrepiéntete. Jesús, así como te lo prometió, Él fue a hacer morada, una habitación para ti, un lugar, un espacio, para que tú estés ahí. Tu lugar está reservado. Hay que asistir. Jesús ya te dio el boleto. Hay que presentarse. Eso es lo que no hemos entendido de la salvación. La salvación es un boleto, es una garantía, es una seguridad de que tú vas a entrar. Jesús ya te lo dio. Hay que asistir nada más. Es como si el presidente te hablara y te dijera, señor fulano,
se va a presentar aquí, bueno, ahora, en Palacio Nacional, para una cena de gala. Usted y su apreciable familia. ¿Cuál es su justificación? Es que no tengo ropa que ponerme. Es que, ¿cómo voy a estar delante de esta figura pública? Es que, y entonces es que, nos comenzamos a llenar de argumentos, pero usted ya tiene la invitación. Si no asiste, es su problema, pero la invitación ya la tuvo. Es lo mismo con la salvación. Tú ya estás invitado a estar delante de la presencia de Dios. Ahora te falta asistir ahí. Por eso es interesante, amados hermanos, creerle a Dios que su salvación gloriosa y que su salvación maravillosa nos debe de llenar de alegría y de gozo, y podamos llenarnos de su presencia, llenarnos de la plenitud de su amor y de su paz, y ser personas cuyo pensamiento persevera en él. Muy bien. Vamos ahí mismo en Juan 11 del 40 al 42, dice lo siguiente. Juan 11 del 40 al 42. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Muy bien, y esto va a ser interesante. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Crees en la gloria de Dios? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Cuánta gente ora y dice que Dios no le contesta? Jesús dijo, y esta es una promesa, que Dios siempre te oye. La palabra oír es la palabra conocer. Dios conoce tu voz, sabe cómo te llamas. Él lo sabe todo. Todavía no está la palabra en tu boca y Él la conoce todo. Desde lejos ha visto tus pensamientos. Deja que Él te renueve, que Él te transforme. Deja que Él te llene de paz y de gozo. Tú afirma lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo sabía que tú siempre me oyes. Esto solamente lo dije por causa de la multitud. Dios siempre te escucha. Dios está atento a su oído para escuchar tu voz. ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué has dejado de clamar delante de Dios? ¿Por qué te has apartado y por qué te has alejado? Amado hermano, que eres nuevo en el Señor Jesucristo, nunca dejes de orar. Nunca dejes de pedir por tus seres queridos, por tus seres amados. Deja que Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, conteste tus peticiones y tus oraciones, pero tú no dejes de orar, no dejes de clamar. A su tiempo, Dios dará respuesta a todas tus preguntas, a todo lo que tú le has dicho a Dios. Él te dará una respuesta. Pero no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de pedir. Deja que el Dios mismo te restaure, que Dios mismo te ayude. En esa búsqueda continua de las cosas más santas suyas, Él mismo te renueve y Él mismo te transforme. Deja que tu vida sea llena de su presencia. Deja que, si Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, Él también te levantará y Él mismo te sanará. Él mismo sanará todas tus heridas, todos tus dolores. Él mismo te ayudará y te fortalecerá, pero no dejes de orar, no dejes de orar. Sigue creyendo en la bondad de Dios,
y encuentra descanso para tu alma, para tu vida, y deja que Él mismo te renueve. En Juan 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Acuérdense que aquí ya resucitó a Lázaro. Él ya oró, ya clamó, ya le dijo: oh, Lázaro, levántate. Y toda la gente vio cómo Jesús hizo todos estos milagros para con Lázaro. Entonces yo te pregunto a ti, amado hermano, muchos de nosotros estamos en la misma posición. Muchos de nosotros tenemos la misma posición hoy que estos hombres, de ser espectadores, de haber visto que todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús vino a demostrarle a la humanidad, y aún así, después de la muerte, de la resurrección de Lázaro, se complota en contra del Maestro. En contra del Maestro. La gente no podía, los fariseos principalmente y los saduceos, no podían permitirse que esto se supiera. Y dice en el 11:48, fíjese lo que dice: si le dejamos así, todos creerán en Él. Acuérdese, hablando de la resurrección de Lázaro. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Acuérdense que ellos estaban lavándole el cerebro a la demás gente. Acuérdense que no era verdad. Los romanos ya habían estado ahí. Ahora bien, ¿cuál era la imagen que se tenía del emperador romano? Ellos mismos, los mismos romanos, comparaban al Mesías judío con el emperador romano. Entonces, lógicamente, que si había otra persona con ese título, ellos decían que entonces los romanos los iban a destruir. Por eso está este comentario. Sin embargo, acuérdense que Jesús se quita el título de Hijo de Dios y se pone el título de Hijo del Hombre. ¿Sí? O sea, entienda perfectamente todo lo que tiene que ver. Entonces, ellos, conociendo esta historia, le dicen a la gente: no, es que si este sigue haciendo más señales, más milagros, todos van a creer, van a venir los romanos y van a destruir el lugar santo, como si fuera el único lugar. Pero fíjese, por eso es que los judíos tienen esa creencia que en el lugar santo estaba el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote, si no se había arrepentido de sus pecados, entraba y él fallecía. En el talón se le ponían unos cascabeles. En el momento en que dejaban de sonar, había que, con una cuerda atada al tobillo, lo jalaban, porque esa persona había fallecido. Entonces ya no sonaban los cascabeles. Si los cascabeles seguían sonando, era de que esa persona se había arrepentido, a pesar de ser el sumo sacerdote. Por eso, entienda esto: no por el cargo que tengas, no por el lugar en que desempeñes, quiere decir que te has arrepentido, que le crees a Dios. Eso no es cierto, porque la historia misma menciona dentro de los judíos por qué perecían los sumos sacerdotes, y era por no haberse arrepentido. Por eso es una llamada de atención a nuestras vidas sobre esto. Entonces, aquí, ellos, ese lugar sagrado que tenían, por eso Dios lo destruye varias veces, porque Dios llenaba todo. Sin embargo, para ellos era más importante el edificio, sin saber que tenían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel,
que lo había hecho todo, que lo había construido todo y que él lo llenaba todo. Sin embargo, los judíos pensaban que solamente estaba dentro del lugar santísimo. Entonces, bajo esa premisa de conocimiento, es que ellos comienzan a infundirle miedo a la gente, para que la gente diga, no es de más valor el templo. No, ¿cómo? No, mejor que se escabechen a esta sola persona. Aparte, solamente él y sus seguidores dicen que es el Mesías, porque nosotros no afirmamos eso. Pero le vuelvo a repetir, eso es por no haber conocido toda la verdad escritural desde antes. Por eso es que muchos de nosotros damos esos tumbos y a veces somos mal encaminados porque nosotros mismos, hermano, tenemos que ser responsables de lo que estamos leyendo y de la sabiduría que estamos adquiriendo de parte de Dios. Por eso es que es muy importante y muy interesante que usted se llene de la presencia de Dios, venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo y se llene de su presencia. Por eso es que la Biblia es maravillosa, es majestuosa. El libro de los libros, el buen libro, decían los antiguos. Entonces, por eso debemos de entender todo lo que las escrituras mencionan y el por qué a Jesús, estos judíos, después de ver las señales que Jesús hizo en la vida de Lázaro, ahora lo querían asesinar. Acuérdense, eso estaba profetizado, pero ellos no sabían que se tenía que cumplir también esa profecía. Ellos creen, por eso le digo, a ver, ¿qué tanta ignorancia había dentro del pueblo de Israel? Digo, no ignorancia en el tema, sino qué tanta falta de revelación, perdón por la palabra, no es ignorancia, qué tanta falta de revelación había en el pueblo de Israel respecto al Mesías. Pero eso pasa, amados hermanos, por siempre ser muy tradicionalistas. Recuerde que así eran los hebreos de esa época, muy tradicionalistas. Entonces, para ellos eran más importantes las tradiciones que la verdad le fuera revelada a otras personas, como lo fue con Juan. ¿Juan qué hizo? Pero Juan, su carácter duro, de un carácter duro, le hablaba a la gente sin pelos en la lengua. Sin embargo, ellos en la mención de Juan, que era algo breve, pues decían, no, pues este es. A ver, ¿y cómo inmediatamente detectaron que él era el Elías que había de venir? No, pues es que entonces se acuerdan, ¿no? Es que la vestimenta de Elías era así, así. Ah, bueno, pues este también así, así. Entonces es como que una semejanza, una similitud. Ah, no, pues este es el Elías. Vámonos rápido. Pero sin embargo, con el Mesías sucede todo lo contrario. Como había un desconocimiento de cómo, cómo iba a ser. Por eso le digo, había una imagen y no concordaba con la de Jesús. Lo que ellos tenían como imagen del Mesías no concordaba con lo que ellos conocían. Por eso les digo, no es que hubiera ignorancia, sino había falta de revelación. Pero esa falta de revelación ninguno se dio a la tarea de buscar, sino todos ellos solamente siguieron lo que ya les había sido enseñado, que ese es el problema actual de hoy en día, que muchos de nosotros seguimos precisamente con esas pisadas de los que fueron antes que nosotros, sin saber si dicen la verdad o están equivocados. Por eso es que es importante y es interesante que tú, amado hermano, ahora con un corazón sincero, siendo temeroso de Dios y sensible a la voz del Espíritu Santo, te des a la tarea de leer tu Biblia, aprender y le pidas esa revelación a nuestro Señor Jesucristo para que tu vida sea guiada, sea encaminada y puedas
llenarte de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es interesante, amados hermanos. Muy bien, vamos a Juan 12:11 y dice así, Juan 12:11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muy bien, voy a leer desde el 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces toda esa parte de por ejemplo, de complotar acerca de Jesús, sí, pero ahora estaba Lázaro también. O sea, había una evidencia de lo que Jesús había hecho. Entonces la gente ya puede decir, a ver, no vamos a escuchar a Jesús, vamos a ver a Lázaro. Entonces también a Lázaro le querían dar matarile. O sea, a Lázaro también se lo querían escabechar. ¿Por qué? Porque ahora Lázaro iba a dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Y entonces dijeron, no, pues ¿para qué va a hablar? No, pues sí, tenemos que aventarnos a todos. Aquí es darle cuerda a todo. Aquí es empezar con uno y acabar con todos. ¿Por qué? Porque estaban ahí la obra majestuosa de Dios y que no se podía tapar, que Dios mismo había enviado ya a ese Mesías, a ese Redentor, a ese Salvador. Entonces, por eso es que cuando dice judíos, o sea, recuerda que está hablando de los fariseos. O sea, sí habla del gentilicio, pero también específicamente la gente que persigue a Jesús. Por eso es que muchas veces el pueblo hebreo se ofende, porque cuando se menciona la palabra judío, es como si se hablara el pueblo en general, y no, se menciona solamente esa parte del grupo religioso de los saduceos, fariseos, los sumos sacerdotes y los escribas. Esos eran los grupos principales que perseguían a Jesús. De ahí en fuera, muchos de los hebreos o muchos de los judíos creían en Jesús, pero vuelvo a lo mismo, no abiertamente por el tema de esa persecución. Entonces, aquí nos damos cuenta que a pesar de que ellos quieren callar a Jesús, ahora está la evidencia de Lázaro. Y los judíos vienen no a ver a Jesús, sino a ver a Lázaro, a ver esa prueba de lo que Jesús había hecho. Amado hermano, ¿cuántas pruebas hay de que Jesucristo vive y reina en nuestros corazones? ¿Le crees a Él? ¿O sigue siendo como estos fariseos y estos saduceos? Sigue siendo incrédulo. Arrepiéntete. Créele a Cristo. Ven a las Escrituras. Renuévate, transfórmate. Deja que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz te limpie de todo pecado. Si eres un hermano, una hermana, que durante todo este tiempo de ausencia a la iglesia has caído, ven a los pies de Cristo. La invitación ya la tienes. Hay que acudir a nuestra salvación. Ven y llénate de su presencia, ven y llénate de su salvación. Deja que Dios te restaure y que Dios te renueve. Al que Él viene, Dios no lo echa fuera. Ven, acércate ante el trono de su gracia y alcanza misericordia y paz para el oportuno socorro. No te alejes avergonzado. Deja que Dios lave tus heridas, que Él te restaure y Él te renueve, que Él te transforme, te llene de paz y de gozo. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos, agradecidos, Padre eterno, por la salvación de su Hijo Jesucristo. En esta hora, Padre eterno, levántenos de donde hemos caído, nos arrepentimos. Padre eterno, nos pesa, Padre celestial, todos estos pecados. Perdónenos, Padre celestial, el habernos alejado de usted. Si hemos visto pornografía, si hemos visto lascivia, Padre eterno, en esta hora nos arrepentimos.
Si hemos, Padre, golpeado a nuestra mujer, la hemos insultado, la hemos degradado, Padre eterno, en esta hora nos arrepentimos deseando que usted restaure nuestro hogar, restaure a nuestros hijos, restaure a nuestras familias. Dios glorioso y Dios maravilloso, en sus manos ponemos nuestras vidas y la vida de nuestros familiares. Padre eterno, en esta hora nos acercamos ante el trono de su gracia para hallar paz, para el oportuno socorro, ser renovados y ser transformados en el poder de su nombre. En Cristo Jesús le damos gracias, pidiéndole, Padre eterno, que nuestras vestiduras sean limpias y resplandecientes, y que seamos personas que acuden a esa invitación que usted nos ha hecho. Gracias le doy en Cristo Jesús por sobre todas las cosas, porque usted es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Gracias porque en usted hallamos paz y gozo, porque usted vive y reina eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.